Hola, soy Daniel Innerarity, soy catedrático de Filosofía Política y profesor en el Instituto Europeo de Florencia. Voy a hablar de la relación que hay entre la gobernanza algorítmica, la inteligencia artificial y la democracia. Es una de las cuestiones más inquietantes que hay en estos momentos en los debates políticos y también en los debates académicos sobre la materia de la digitalización, en la que se discuten muchas cosas, pero probablemente esta sea aquella en la cual todavía estamos más necesitados de reflexión, porque se hacen llamamientos catastrofistas, según los cuales la inteligencia artificial se va a cargar lo que nos queda de democracia. Y por otro lado, la inteligencia artificial también está suscitando unas expectativas de desideologización, objetividad, eficacia, a mi juicio excesivas, ¿no? Y entonces voy a tratar de abordar esta cuestión eh, matizando mucho las cosas, tratando de explicar para qué sirve, para qué no sirve, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades de la inteligencia artificial, de la gobernanza algorítmica para la vida de nuestras democracias y el futuro de nuestras democracias. Lo voy a hacer en tres grandes asuntos que van a ser, en primer lugar, voy a hablar de qué significa gobernanza algorítmica. En segundo lugar, trataré de explicar si eso nos da pie a entender que estamos en una verdadera democracia algorítmica o no. Y finalmente, trataré la cuestión de la igualdad, que es la cuestión central de la democracia, especialmente la igualdad en lo que se refiere a que todos y todas tenemos el mismo derecho a ser protagonistas de nuestro destino y de las decisiones que nos afectan. ¿Se cumple eso en el ámbito de la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto? ¿O no se cumple en absoluto? En fin, sobre todo esto voy a tratar en poco menos de 3 cuartos de hora, si consigo ajustarme, voy a tratar de decir alguna idea que pueda aportar al debate. Siento no poder estar allí físicamente presente con vosotros y vosotras, porque esto nos hubiera permitido tener un diálogo posterior, pero me era realmente imposible a pesar de lo que me gusta esa ciudad y de lo que me encanta ir por allá, ¿no? Bien, gobernar ya es, y cada vez lo va a ser más, un acto algorítmico. Es una ilusión pensar que podemos abordar los grandes desafíos que tenemos de gobernanza de la tecnología, de crisis climática, previsión del futuro, conocimiento de la sociedad, etcétera, etcétera, si no tenemos instrumentos que nos ayuden también con las tecnologías de la inteligencia artificial, de los algoritmos, del machine learning, etc., ¿no? De hecho, ya hay quien habla de algocracia para designar a este sistema en los cuales se utilizan cada vez más algoritmos para recoger, cotejar, organizar los datos, y a partir de esa recogida y ese análisis se toman cada vez más las decisiones que muchas veces también tienen un cierto carácter automático, porque son automáticos los sistemas que las adoptan, ¿no? La extensión de sistemas de decisión conducidos por algoritmos y datos significa que las máquinas apoyan a los humanos en sus decisiones e incluso las sustituyen, en parte o completamente, dependiendo de los temas y dependiendo de qué asuntos permiten esa sustitución o simplemente una mera complementariedad. Ahí está el núcleo de la discusión, ¿no? Claro, la cuestión que todo esto nos plantea es hasta qué punto y de qué modo la utilización de sistemas de decisión automatizada es compatible con el principio democrático según el cual consideramos que un sistema político de toma de decisiones es un sistema que se adopta en las decisiones libres de los seres humanos, y no tanto subcontratando máquinas que no controlaran, ¿no? Claro, esta es la cuestión preocupante, ¿no? ¿Qué significa realmente la introducción masiva de procedimientos de decisión automatizada para la acción de gobierno? ¿Es congruente esto con el núcleo normativo de la democracia?
La gran promesa de esta tecnología, de este conjunto de tecnologías, es que permiten conocer la voluntad real de la gente, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que tiene este mundo lleno de sensores, algoritmos, datos, objetos inteligentes que configuran una especie de sensorium social que permite personalizar la salud, los transportes o la energía. Todos tenemos experiencia concreta de esto, no hace falta que ponga muchos ejemplos, ¿no? Gracias a estas tecnologías, nos estamos moviendo cada vez más en una comprensión cada vez más granular, es la expresión que se utiliza, más detallada, más microsegmentada de las interacciones individuales y, por tanto, unos sistemas más capaces de responder también a las necesidades individuales, ¿no? Los sistemas algorítmicos sirven también para categorizar a los individuos, para prever sus preferencias, qué es lo que realmente la gente quiere, a partir de una gran cantidad de datos que se tiene acerca de ellos y que se duplican cada muy poco tiempo, ¿no? El incremento de datos que se dispone. Otra cosa es cómo se organizan, cómo se interpretan, cómo se gestionan, cómo se comparten, pero la mera cantidad es impresionante y el crecimiento es espectacular, ¿no? De hecho, el modelo de negocio de muchas empresas digitales se basa precisamente en el hecho de que conocen a sus usuarios mejor que ellos se conocen a sí mismos y en virtud de su comportamiento, de cómo prevén que va a ser su comportamiento, le ofrecen el producto adecuado en el momento oportuno, ¿no? Eso también nos ha pasado a todos, ¿no? Hay una especie de cómodo paternalismo en las sociedades algorítmicas que consiste en que nos dan lo que queremos y que gobierna con incentivos proporcionados, que se adelanta a lo que queremos, que nos invitan y nos sugieren. Bueno, y parece que todo esto no plantea demasiados problemas a una mirada superficial y cómoda, ¿no? ¿Qué pasaría si trasladamos, en buena medida ya se hace, este modelo a la política? Bueno, pues no tendría mayores problemas si en vez de tener esos partidos ideologizados fuertemente en competición, tuviéramos un sistema algorítmico que hiciera algo parecido. Claro, el problema es que esto suele hacerse siempre a cambio del sacrificio de alguna esfera de libertad personal, ¿no? Y por tanto, teniendo esto en cuenta, hay una discrepancia preocupante, ¿no?, entre la autodeterminación, que en principio exigimos y queremos proteger. Yo me autodetermino, yo soy quien decido, nosotros decidimos, ¿no? No hay nadie que decida por nosotros. Eso sería lo central al valor de la democracia. Eso entra en contradicción ligera o profunda con el hecho de que estamos dispuestos a renunciar en parte o en todo a esto cuando hay comodidades y prestaciones de por medio, ¿no? Claro, el resultado de esto es que la satisfacción de nuestras necesidades se hace con frecuencia a cambio de espacios de libertad y eso ya nos debería preocupar un poco más, ¿no? ¿Cuál sería entonces el valor democrático de estos datos, de estas recomendaciones, de estas predicciones que se hacen cada vez más a través de los sistemas de gobernanza algorítmica? Hay quien dirá que esto no plantea grandes problemas, porque todo esto no son más que nuestras decisiones libres del pasado. Si yo me he comprado una botella de vino, unos zapatos, o me he ido a unas islas a pasar el verano, no hay nada de malo en que un sistema algorítmico deduzca que en general me gusta el vino, me gusta viajar a determinados lugares, etcétera, ¿no? Claro, a quien esto no le parezca preocupante dirá, bueno, pues en el fondo lo que hay aquí no es otra cosa que sugerencias, proposiciones en función de lo que las máquinas entienden que ha sido nuestro deseo y nuestras preferencias libres del pasado, ¿no? Desde este punto de vista no habría ninguna tensión entre Big Data y democracia, sino todo lo contrario, ¿no? Pero claro, el problema, a mi juicio, consiste en que
La democracia no es la traducción inmediata y agregada quiere decir sumada, sin más, sin deliberación, sin discusión, de lo que decidimos individualmente. El carácter dinámico, transformador de la vida democrática incluye un elemento de cambio, de descubrimiento, de emergencia, que está a veces en discontinuidad, incluso en ruptura abierta con el pasado. Creo que la inteligencia artificial hoy por hoy no parece apropiada para realizar precisamente esa voluntad de transformación, que constituye un elemento fundamental de nuestra decisión democrática, ¿no? Claro, el problema de los algoritmos a este respecto es que la mayor parte de las previsiones algorítmicas se basan en la idea de que el futuro será lo más parecido al pasado. Que si habitualmente hemos comprado tabaco, seguiremos comprando tabaco. Cuando a lo mejor resulta que por medio hay una decisión cumplida o fuerte o débil de, por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? Es decir, los algoritmos tienden a pensar que nuestras preferencias futuras estarán en continuidad con nuestro comportamiento anterior, tal y como queda registrado en los datos de nuestra movilidad o de nuestro consumo o en las redes sociales donde nos expresamos, ¿no? Ahora bien, hay una dimensión de la política que no es continuidad respecto del pasado, y esa dimensión de la política es fundamental. Me refiero a esa dimensión de la política que no aspira solo a reflejar lo que hay, a satisfacer lo que hay, sino a cambiar las cosas o una parte de las cosas de un modo intencional. Eso lo hemos llamado en otras épocas históricas revolución, ahora lo llamamos transformación, cambio, alternativa, innovación política, como queramos, ¿no? Tal vez lo más insatisfactorio de, este uso masivo de datos es que no son nada revolucionarios. Que aparentemente es una revolución, pero en el fondo es muy poco revolucionaria, ¿no? El análisis de datos actúa como un dispositivo de registro, algo que registra lo que hacemos. Pero tiene grandes dificultades a la hora de identificar lo que en esa realidad que registra con los datos hay de aspiración, de deseo, de contradicción o de insatisfacción con el estado de cosas existente, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo y es que si las máquinas se hubieran encargado de gestionar la producción de chistes, seguiríamos todavía produciendo y riéndonos de chistes machistas con un cierto carácter machista de los que nos reíamos hace 30 o 40 años, ¿no? Ha habido un cambio intencional en la sociedad, ha habido un cambio de gusto, también un cambio moral, en virtud del cual ciertas bromas acerca del carácter o los supuestos defectos físicos de las personas, su condición sexual, etcétera, etcétera, afortunadamente ninguna gracia, ¿no? Haya habido una decisión y ha habido un cambio intencional de romper precisamente con una continuidad. Además, si nos queremos tomar la libertad en serio, nuestra libertad en serio, forma parte de nuestra libertad también la aspiración de modificar lo que hemos sido. Y por tanto, forma parte de la libertad humana la posibilidad de dar lugar a situaciones nuevas, a veces radicalmente nuevas, impredecibles, por un sistema de anticipación del futuro, como son en buena medida los procedimientos algorítmicos, ¿no? Yo creo que los algoritmos que se dicen predictores, en el fondo, lo que son es predictivos, perdón, lo que son es muy conservadores. Son predictivos porque formulan continuamente la hipótesis de que nuestro futuro será una reproducción de nuestro pasado, pero no entran en la compleja subjetividad de las personas y de las sociedades, donde también se plantean deseos, aspiraciones, rupturas, cambios, etc., ¿no? Esto sería la pregunta que yo me haría en estos momentos, ¿no? ¿Cómo queremos entender la realidad profunda de nuestras sociedades si no introducimos en nuestros análisis
además de los comportamientos de los consumidores, por ejemplo, las enormes asimetrías en términos de poder, las injusticias de este mundo y nuestro deseo de cambiarlo. Cómo ese vector de ruptura, ese vector de insatisfacción con el estado de cosas, cómo se introduce en un procedimiento de predicción algorítmica del futuro cuya materia prima es el estado de cosas. Precisamente los datos que ese estado de cosas proporciona y escupe continuamente en los big data que recogemos, ¿no? Por tanto, mi conclusión en esta primera parte sería: la gobernanza algorítmica no constituye una amenaza para la democracia porque condiciona nuestras decisiones presentes, sino sobre todo porque se desentiende de nuestras decisiones futuras, no las huele, no las entiende, ¿no? La democracia no es hacer lo que queremos, sino muchas veces poder cambiar lo que queremos, poder cambiarnos a nosotros mismos. ¿Conocen realmente los algoritmos nuestra voluntad profunda o solo su dimensión más superficial, las rutinas más que los anhelos, ¿no? La política no es una simple administración continuista del pasado, sino la posibilidad siempre abierta de quebrar la inercia del pasado. De esa fuerza, a mi juicio, carecen los algoritmos, en la medida en que hacen predicciones sin otra referencia que el pasado. ¿Cómo especificamos nuestros objetivos de modo que las máquinas no tengan que hacer otra cosa que perseguirlos eficientemente? Eso es un planteamiento completamente insuficiente, ¿no? ¿Estamos seguros de que lo que deseamos ahora será lo que desearemos en el futuro? Los algoritmos del machine learning pueden anticipar nuestras propensiones futuras y amenazar así que hagamos posibles futuros alternativos. Esa es la cuestión, ¿no? Shoshana Zuboff formulaba acertadamente esta tendencia cuando escribía que en la era digital lo que realmente está en juego es un derecho, el derecho al futuro, un derecho fundamental. Paso al segundo de los asuntos que quería tocar en esta charla, ¿no? Que es hasta qué punto esto podemos designarlo como una democracia y para qué aspectos de la democracia serviría esto y para qué otros aspectos estaría más bien limitado. Como sabéis, Alan Turing, el fundador, ideólogo de la inteligencia artificial, tal como la conocemos, describía al ordenador como una máquina universal. Pero ¿cómo? La idea de una máquina universal no significa que un ordenador sirva para todo y para todas las cosas y para todos los momentos de todos los procesos en los que los humanos estamos implicados, ¿no? Mi tesis de partida, ya la adelanto, que luego la voy a explicar y la voy a ir especificando, es que hablando del proceso político y hablando de los procesos democráticos, hay aspectos, hay partes en las cuales esta máquina universal nos puede ayudar mucho y hay otros en los cuales realmente no es tan universal porque es muy insuficiente a la hora de gestionar, gobernar ciertas partes, por cierto, las más decisivas de la democracia, ¿no? La gobernanza algorítmica es muy adecuada para gobernar algunos aspectos del proceso político, pero resulta de escasa utilidad para otros. Puede corregir deficiencias, sesgos humanos, objetivar la conversación, sirve para identificar bastante bien las preferencias individuales, para medir los impactos, por ejemplo, de las decisiones legislativas, pero es inadecuada, muy limitada para aquellas dimensiones del proceso político que no son susceptibles de computación. Es decir, aquellas áreas que no tienen una fácil cuantificación, o sea, para el momento genuinamente democrático en el que se deciden los criterios, los objetivos, que posteriormente la tecnología pueda optimizar. La razón de que los algoritmos sean políticamente limitados reside fundamentalmente en su carácter instrumental. Los algoritmos sirven para conseguir objetivos predeterminados.
pero ayudan muy poco a la hora de determinar esos objetivos, que es una tarea más bien propia de la voluntad política, de la reflexión, de la deliberación democrática. La función de la política, la función política de la política, lo propiamente político de la política, es precisamente decidir el diseño de estrategias de optimización algorítmica y mantener la posibilidad de alterarlas, especialmente en entornos cambiantes. En una democracia todo debe estar abierto a momentos de repolitización, es decir, a la posibilidad de cuestionar los objetivos que una vez establecimos, las prioridades que determinamos o los medios que estamos utilizando, ¿no? Pero para esto, que es para lo que sirve la política, no sirven apenas los algoritmos. El gobierno algorítmico no tiene capacidad para resolver los conflictos propiamente políticos o, si se quiere, la dimensión política de esos conflictos. Es decir, cuando lo que está en discusión, en juego, son precisamente los marcos, los fines y los valores, ¿no? Decía una antropóloga norteamericana, Lucy Satzman, en otro contexto, decía una frase que me gusta mucho, decía, los robots actúan muy bien cuando el mundo ha sido dispuesto del modo en que debía ser dispuesto, ¿no? Lo cual me permite concluir, bueno, ¿y quién dispone el mundo como debe ser dispuesto? Los humanos, ayudándonos de las máquinas, pero aquí hay un elemento humano, demasiado humano, inevitable, ¿no? Político y por tanto no algorítmico, no tecnológico, ¿no? La gobernanza algorítmica se orienta a realizar objetivos que no han sido discutidos o una vez que dejaron ya de ser discutidos, ¿no? Y que ya esa misma gobernanza no establece ni puede poner en cuestión, ¿no? Ahora bien, la política democrática no es un mero procesamiento de información, sino su interpretación, la interpretación de la información en un contexto de pluralismo. No se trata de cómo realizar ciertos objetivos, sino de decidir esos objetivos que se quieren realizar. Es muy posible que las máquinas nos ayuden a realizar los objetivos, pero nos ayudan muy poco a la hora de establecer los objetivos políticos que queremos para nuestras sociedades, ¿no? Por tanto, la resolución de problemas de carácter administrativo es muy importante, pero es muy diferente de la política entendida como el conflicto de interpretaciones acerca de la realidad, donde no se trata de optimizar resultados como de establecerlos, ¿no? Hay una gran diferencia entre cómo aprenden los sistemas algorítmicos y cómo se toman las decisiones democráticas. Los sistemas automáticos de decisión, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es procesar información para realizar lo mejor posible ciertos objetivos. ¿Qué es lo que hace la política democrática? No, la política democrática o la dimensión democrática de la política no trata de optimizar objetivos predefinidos, sino sobre todo de averiguar cuáles deberían ser esos objetivos. Es decir, que lo político empieza allá donde se ha de debatir acerca de qué objetivo deben satisfacer los algoritmos, qué valores deben cumplir, a qué concepción de lo justo deben servir. Ahí está lo propiamente político. Hay un ejemplo cotidiano de esta diferencia entre decidir objetivos e implementarlos en la inadvertencia con la que se confunde lo uno con lo otro, ¿no? Me refiero a ese lugar común según el cual no debería importarnos quién gobierna, si, por ejemplo, es de derechas o de izquierdas, sino que gestione bien, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído este argumento? A mí no me importa que quien gobierna sea de izquierdas o de derechas, lo que quiero es que gestione bien, ¿no? Como si gestionar bien, como si la decisión acerca de qué es una buena o mala gestión pudiera valorarse, pudiera establecerse sin recurrir a estimaciones ideológicas, ¿no? Bueno o malo no son calificativos neutros, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, este tópico
resulta plausible solo en la medida en que efectivamente derecha e izquierda ya no son lo que eran, y como categorías rígidas cada vez explican menos, ¿no? En ese sentido, este lugar común no es completamente equivocado, ¿no? Pero normalmente quien defiende, quien argumenta de esta manera, suele estar deseando no tanto una política desideologizada, que quizá desearíamos todos, sino una política despolitizada, que es una cosa bien, bien distinta, ¿no? Como ocurre en la política en general, también cuando hablamos de gobernanza algorítmica, la idea de producir mejores decisiones con la ayuda de máquinas requiere que haya previamente un criterio acerca de qué es una buena decisión. Es cierto que la inteligencia artificial sirve para informar decisiones, sirve para optimizar resultados, pero aunque haya habido, por ejemplo, algunos economistas que hayan intentado cuantificar y medir el bienestar agregado, no hay una noción predefinida, incontestable, de qué es un resultado satisfactorio en política. Por supuesto que todos queremos resultados satisfactorios, pero qué es un resultado satisfactorio variará según quién esté juzgando acerca de esto y cuál sea su ideología, cuáles sean sus prioridades, etc. Esta es la dimensión política de la sociedad, ¿no? La democracia es un sistema político, a mí me gusta insistir en esto, ¿no? que parte de la ignorancia acerca de qué puede ser una buena decisión, que recela de que alguien lo pueda saber y lo que hace es poner en marcha precisamente procesos de aprendizaje para superar esa perplejidad. De todo, tenemos democracia, tenemos debate político, tenemos parlamentos, aunque a veces parezca mentira y parezca que no es ese su objetivo, para dilucidar la cuestión de cuál es una buena política. Luego ya lo implementaremos, lo mediremos con ayuda de máquinas, etcétera. Pero ese momento propiamente político no nos lo puede ahorrar nadie. Por lo tanto, el sentido de las instituciones de la mediación en una democracia consiste precisamente en establecer algo así como una distancia entre la voluntad inmediata y la decisión política. Yo tengo una voluntad inmediata que se expresa en mi manera de comportarme, de actuar, lo que de entrada yo quisiera, y la decisión política. Las instituciones son algo que media entre esos dos espacios, entre esas dos realidades. Y lo que hacen las instituciones políticas, especialmente las deliberativas, es abrir un espacio en los que sea posible algo así como una desaceleración de las decisiones para permitir el libre intercambio de opiniones y puntos de vista. Paramos un momento el mundo y decimos, bueno, esto lo vamos a discutir, vamos a valorar, vamos a ponderar si nuestros intereses están bien identificados en compatibilidad con los de otros, si podemos llegar a acuerdos, aunque sea sacrificando a lo mejor alguna expectativa, etcétera, etcétera. Eso es una parte fundamental de la vida democrática, probablemente una de las partes más dañadas en nuestros actuales sistemas políticos, ¿no? Es decir, una democracia requiere esa capacidad cuando se trata de satisfacer preferencias e intereses que son distintos, que a veces entran en conflicto, ¿no? A este respecto, quisiera hacer una referencia a una distinción que hacía Rousseau entre la voluntad de todos y la voluntad general, porque creo que la democracia algorítmica, es decir, la democracia que mide, identifica, analiza un montón de datos a partir de nuestro comportamiento y los agrega y da una resultante, es más voluntad de todos, es decir, simple adición, que voluntad general, con lo que Rousseau estaba pensando más bien en una voluntad construida conscientemente, reflexiva, que en la mera coincidencia algorítmica de voluntades particulares, ¿no? Nuestras preferencias de partida son tomadas en consideración, por supuesto, solo faltaba, ¿no? Lo que en principio constituye nuestra voluntad, nuestro querer, nuestra aspiración, nuestros intereses, pero en la democracia algorítmica se nos priva de ese elemento de construcción deliberativa, un momento en el cual esas preferencias ya no son meramente agregadas, sino que interactúan con otras a través del diálogo, del debate, a veces de manera también incluso conflictiva, ¿no? Claro,
El problema de la gobernanza algorítmica es que gracias a los algoritmos que hemos generado con nuestros datos, intervenimos en la expresión de preferencias e intereses, ¿no? Estos son mis datos, estos son en principio mis preferencias y mis intereses. Pero no intervenimos, no tenemos ninguna posibilidad, se nos quita la posibilidad de intervenir en la construcción de la totalidad social deseable, que por cierto nos hubiera permitido eventualmente modificarlos, porque hay veces que podemos ser conscientes de que la mera agregación de voluntades e intereses puede dar lugar a resultados terribles. Estoy pensando en el cambio climático, ¿no? La crisis climática, ¿no? Que es resultado de la agregación de comportamientos que a lo mejor aisladamente considerados no parecen tener una significación de condicionamiento de la totalidad social. Y probablemente lo que hemos aprendido en estos años es que de que yo compre un producto u otro, de que yo utilice el coche de una u otra manera, claro que se siguen resultados globales. Es decir, que mi preferencia concreta, inmediata, puede y debe ser limitada teniendo en cuenta una totalidad agregada de todas de las preferencias de todos, ¿no? De eso un algoritmo no es consciente porque no es suficientemente reflexivo, ¿no? Es decir, en una democracia algorítmica, ser ciudadano consistiría únicamente en el derecho a emitir deseos a través de los datos que recogen unos sensores. Pero yo no tendría derecho a ponderar esos deseos y a examinar su compatibilidad con los de otros e incluso a modificar esos deseos propios por el interés general, ¿no? La gran promesa de la gobernanza algorítmica es que unos resultados óptimos, la satisfacción de esas necesidades, nos haga olvidar los procedimientos deseables, ¿no? Es un tipo de gobernanza que parece preferir la efectividad, aunque sea al precio de haber sido excluidos de la toma de decisiones. O, en el caso que nos ocupa, que nuestra presencia en la toma de decisiones sea mínima, sea una presencia implícita, individual, bajo la forma, por ejemplo, de formulación de nuestras preferencias, con nuestro consumo, con nuestra movilidad o con nuestras afirmaciones en las redes sociales, ¿no? Pero claro, si la ciudadanía no puede supervisar ni controlar de algún modo las decisiones algorítmicas, no podemos llamar a esto autogobierno del pueblo. A lo mejor lo podríamos llamar autogobierno de los individuos, pero no autogobierno del pueblo, porque el pueblo no se configura de ninguna manera, salvo de un modo puramente aditivo, ¿no? Agregativo, ¿no? Siendo muy importantes, por supuesto, los resultados del gobierno, lo definitorio de la democracia es más el procedimiento que el resultado. El gobierno democrático no consiste en proporcionar ciertos resultados, ciertos outputs, sino más bien en garantizar determinados inputs. Concretamente, aquel que asegura que la igual libertad de todos los ciudadanos para tomar parte en el proceso de formación de la voluntad política y en los procesos de decisión, sobre lo que hablaré en mi última parte. La gobernanza algorítmica puede ser democrática cuando sus objetivos y sus procedimientos han sido expresamente autorizados por el pueblo en un acto de naturaleza política. Esta gobernanza tiene, a mi juicio, al menos tres debilidades desde el punto de vista democrático. Primero, que pensemos que al emitir señales digitales ya hemos expresado suficientemente lo que queremos. Segundo, que lo hayamos hecho sin interiorizar expresamente la compatibilidad de nuestra voluntad con la de otros, lo cual no está muy en consonancia con nuestros valores democráticos, ¿no? Y en tercer lugar, que no advirtamos la profunda heterodeterminación que todo esto supone. Más que un acto de autodeterminación, tenemos un acto de heterodeterminación, ¿no? Por tanto, una gobernanza que parece legitimarse porque no impone, sino que complace, corre, a mi juicio, el riesgo de que estemos tan satisfechos que dejemos de preocuparnos por las condiciones en las que se ha producido esa satisfacción.
Y voy al último asunto del que me quería ocupar en esta charla, que es el tema de la igualdad democrática. La democracia nace como una promesa que satisfaría la aspiración de igualdad y de un tipo muy concreto de igualdad, que es la igualdad en cuanto a la capacidad de todos y de todas a la hora de influir en las decisiones que nos afectan. Instituciones como el voto universal, la participación, la representación, la libertad de asociación y de expresión, etcétera, etcétera. Casi todas las instituciones concretas de la democracia tienen precisamente esa función de asegurar en lo posible, con mayor o menor fortuna, esa igualdad. Que todos tengamos la misma capacidad de influir en aquellas decisiones que nos afectan a todos, ¿no? Este es el principio normativo, repito, que luego se cumple evidentemente regular, porque vivimos una sociedad llena de asimetrías y otras muchas cosas, etc., ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que a medida que la esfera digital se ha ido constituyendo como un ámbito de configuración de la voluntad política, cada vez más, la pregunta acerca de qué igualdad es en ella posible y deseable ha aparecido cada vez con más insistencia, ¿no? y ha sido cada vez más polémica, ¿no? Quizá por una falta de perspectiva histórica, quizá por una escasa conceptualización. El hecho es que todavía no disponemos de un marco categorial que dé cuenta de la naturaleza del espacio digital y sobre todo de su significación democrática. Las interpretaciones que se han propuesto hasta ahora se pueden agrupar en tres posibles versiones de la gobernanza digital conforme al modo como se articulan las interacciones entre los sujetos en una sociedad. Ágora, mercado y jerarquía. El ágora sería la comunicación horizontal y abierta. El mercado es un sistema de información que estructura los precios y la burocracia es un modo institucional de asignar las decisiones, ¿no? La igualdad sería, en cada una de estas tres interpretaciones, y respectivamente, sería un valor garantizado por el carácter abierto del espacio digital, por su semejanza con un mercado en el que se desenvuelve el consumidor soberano, sin ningún tipo de trabas, o el resultado esa igualdad sería el resultado de una determinada acción de gobierno que interviene y regula. Estas son, a mi juicio, las tres grandes interpretaciones. Claro, ¿qué hacemos, no? Deberíamos entender el nuevo espacio digital como un vector de democratización, como un negocio o como una cuestión de poder. En buena medida, las grandes concepciones geoestratégicas, Europa, Estados Unidos, China, responden a una respuesta afirmativa alternativamente a cada una de estas posibilidades de interpretación, ¿no? Mi propuesta comienza con una reflexión. No podemos democratizar la autoridad que se ejerce en el nuevo espacio digital si no sabemos qué tipo de autoridad es. Tenemos que preguntarnos previamente si estamos en una ágora donde la dominación habría sido sustituida por la neutralidad y aquí no manda nadie, si estamos en un mercado que satisface preferencias o si estamos en una burocracia que administra con eficacia y justicia. Es decir, ¿quién es el soberano aquí? ¿Quién es el soberano digital? ¿El algoritmo, el consumidor o el Estado? Para dilucidar esta cuestión deberíamos abordar al menos tres cuestiones. La primera de ellas se refiere a la neutralidad algorítmica. De entrada, el espacio digital se presenta como un ámbito horizontal y libre de dominación, donde, ya lo he dicho con anterioridad, no habría más que sugerencias, satisfacción de las demandas que implícitamente expresa nuestro propio rastro digital. La inteligencia artificial y los sistemas de gobernanza algorítmica funcionan con una lógica que se parece mucho al individualismo democrático,
pero que a mi juicio lo altera de una manera que es necesario comprender para valorar su legitimidad. Que sean sistemas para la identificación y satisfacción de nuestras preferencias no quiere decir que se plieguen a las características de cada individuo, sino que se adaptan a características o huellas de grupo que unos individuos comparten con otros, lo cual no es exactamente lo mismo. En este recorrido, entre el individuo y lo que los individuos comparten con otros individuos, se suele producir una alteración que adquiere el carácter muchas veces de sesgos discriminatorios. Satisfacer al patrón, al pattern, patrón en el que encaja un individuo, no es lo mismo que satisfacer a un individuo. Examinar grupos de poblaciones y crear perfiles ofrece amplias posibilidades para la exclusión y la manipulación. Por supuesto, subrayo esto, no estamos aquí ante un vigilante manipulador, sino más bien frente a un mecanismo banal de discriminación que promete neutralidad, pero que no puede siempre garantizarla por diversas circunstancias que tienen que ver precisamente con la lógica algorítmica. Los algoritmos tienen una dimensión política en la medida en que intervienen en el orden social y estructuran nuestras decisiones. Cuando decimos que algo tiene una dimensión política, solemos indicar dos cosas en apariencia contradictorias, que hay mucha política y que hay poca o muy poca política. Que haya mucha política en los algoritmos quiere decir que están ejerciendo un tipo de autoridad que solo corresponde a la política y configurando la realidad social como solo la política está autorizada a hacer. Que haya poca política en ellos quiere decir que deben ser politizados, es decir, sometidos a los procesos de autorización política expresa, procedimientos que en una democracia tienen unos espacios determinados. La segunda cuestión nos remite a por qué resulta tan tentador confundir la lógica política con la lógica del mercado y si los procedimientos algorítmicos pueden ser subsumidos en la categoría del consumo. Un primer argumento para no confundir lo uno con lo otro, la política con el mercado, es que la democracia se basa en el principio de no abandonarse a la benevolencia de las autoridades. Si la democracia no es, y esta es mi tesis, si la democracia no es una provisión de servicios, entonces el ciudadano no es un cliente satisfecho. Ahora bien, la gobernanza algorítmica es un tipo de gobernanza que trata a los ciudadanos más bien como consumidores, que en el mejor de los casos validan la satisfacción puntual de sus preferencias, pero a los que no se les ha pedido opinión sobre la sociedad que desean, o que no tienen ningún control sobre la clase final de sociedad que resultaría de la agregación de sus preferencias. Los algoritmos así entronizados tienen, a mi juicio, un efecto despolitizador. La lógica algorítmica despolitiza en la medida en que neutraliza el posible cuestionamiento de ese automatismo que procura nuestra satisfacción. Y como procura nuestra satisfacción, en principio tendemos a no cuestionarlo, ¿no? Sus ventajas, por así decirlo, en términos de satisfacción de las necesidades individuales, podrían ser tan embaucadoras que ni siquiera se plantea una alternativa a ese tipo de gobernanzas, a sus fines y procedimientos. No hay alternativa deseable a esto, ¿no? El tercer y último marco categorial para entender la lógica del nuevo espacio digital lo ofrecen las categorías de la burocracia y de la jerarquía, la tercera gran categoría para interpretar esto, ¿no? ¿Podría ser la administración digital un sistema que hiciera superfluos otros modos de autoorganización de la sociedad, concretamente aquellos que calificamos como propiamente democráticos? Cabría pensar en una gobernanza algorítmica
que hiciera innecesarios los debates ideológicos acerca de sus conceptos, principios y valores? Bueno, esto sería, habría que responder afirmativamente a estas preguntas si entendiéramos que en el fondo gobernar es una tarea, o sea, reduce a una tarea administrativa, ¿no? Y esto es lo que yo quiero cuestionar finalmente, ¿no? En una sociedad democrática la política no se reduce a una actividad administrativa, siendo las actividades administrativas tremendamente importantes, ¿no? Ningún sofisticado dispositivo para calcular y decidir parece estar en condiciones de hacer superfluo el momento propiamente político en el que discutimos y decidimos los fines a cuyo servicio ponemos los instrumentos de gestión de que disponemos. La política es inevitable porque, aunque la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho para ello, la inteligencia artificial no es capaz de concebir ni garantizar esa igualdad a la que aspira la democracia. Donde mejor se pone de manifiesto esta limitación es en el hecho de que la tecnología no disuelve las controversias debidas a nuestras diferentes concepciones de la igualdad, ni garantiza la satisfacción simultánea de preferencias e intereses diversos. Incluso allá donde hay un amplio acuerdo acerca de la conveniencia de promover la igualdad, no necesariamente se comparte la misma idea de igualdad. Hay quien se da por satisfecho con que sean idénticas las condiciones de partida, mientras que otros la entienden como una similitud en los resultados. Tenemos además todo el debate entre igualdad formal e igualdad diferenciada, cómo deben articularse categorías, grupos de individuos para hacer frente a las discriminaciones de una sociedad, ¿no? Bien, termino con la siguiente conclusión. Si hubiera en nuestra sociedad un acuerdo acerca de qué significa igualdad, entonces los algoritmos desarrollarían una tarea puramente técnica. Se trataría nada más que de encontrar el mejor modo de operacionalizar esa idea de justicia. El problema es que la idea de justicia es un verdadero campo de batalla democrático, un concepto elevadamente controvertido en cualquier sociedad plural. Hay más desacuerdos acerca de los valores en sí mismos que sobre los medios de conseguirlos. Ningún dispositivo tecnológico puede ahorrarnos el trabajo de discusión democrática en torno a los fines, aunque pueda facilitarnos enormemente la tarea de implementación de los objetivos que democráticamente hemos decidido perseguir. Pues nada más y muchas gracias por vuestra atención.